Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de Naturismo al Día? Bienvenidos a este podcast. Vamos a hablar de la hipnosis terapéutica, un estado alterado de la conciencia que supone que nuestra mente es permeable a una cantidad de sugestiones muy importante, pues tener en cuenta que son técnicas que se pueden desarrollar con el paso del tiempo, que no se logran de la noche a la mañana. Por si estás interesada o interesado en estos temas de la hipnosis, pues lo primero que debemos tener en cuenta es que eso no se trata como de un poder mental que alguien tiene sobre otra persona, sino que es una técnica que se desarrolla puliéndola con base en el ensayo y en el error. Debe pasar a veces mucho tiempo, incluso hasta años, para que alguien pueda dominar a ciencia cierta la hipnosis y la pueda aplicar con fines terapéuticos. Y hago esta diferenciación porque por supuesto que existen otras manifestaciones de la hipnosis, como por ejemplo la hipnosis de espectáculo. Más adelante me voy a referir a este tema de la hipnosis de espectáculo, lo que significa y cuáles son como algunas características bien diferentes a la hipnosis que se puede utilizar por un profesional de la salud, un médico, un odontólogo. Incluso hay casos donde no se necesita la aplicación de anestesia local o hasta general, sino que a través de la hipnosis se induce a la persona a un estado de relajación donde se suprime el dolor. Claro, esto es muy importante tener en cuenta de que la hipnosis es un pase al inconsciente. Aquí hemos hablado mucho en los capítulos de este podcast acerca del inconsciente, pero cuando nosotros nos vamos a investigar sobre la hipnosis nos encontramos con que la palabra que de pronto más se utiliza es la de subconsciente en vez de inconsciente. Entonces el subconsciente lo entendemos como en una especie, de estado intermedio entre la conciencia plena y aquello que está a punto de entrar al inconsciente propiamente dicho, ¿verdad? Entonces se utiliza mucho el término subconsciente cuando se habla, por ejemplo, de programación neurolingüística, terapias de visualización, de la misma hipnosis inclusive, se utiliza mucho el término subconsciente. Pero realmente de lo que se trata es que a través de esta técnica logremos entrar al inconsciente todas esas sugestiones o motivaciones que pueden ser positivas para el cambio de algunas conductas no deseadas, algunos hábitos o comportamientos dañinos, en fin. Son muchas las aplicaciones que puede traer para nosotros de positiva la hipnosis. Y también muy importante destacar de que hay algo que pues se requiere inclusive mucha más preparación, que es la autohipnosis, es decir, el que una persona por cuenta propia pueda llevar su mente a ese estado de conciencia alterada. Claro, y como te decía anteriormente, esto no se consigue de la noche a la mañana. Hay muchas personas que se desalientan porque se animan mucho, se motivan, leyeron algo, escucharon un podcast, vieron un video. Entonces, pues, claro, tienen la claridad de que la hipnosis les puede ayudar muchísimo a dejar de fumar, a dejar ciertos hábitos destructivos, algunas situaciones negativas. Entonces, van a practicar la autohipnosis y pueden pasar varias cosas, hay varios escenarios. Lo primero es que pues la persona empieza como a relajarse o a intentar hacerlo al menos, pero no consigue ese estado de relajación. Entonces, pues, sobre todo esto se da en personas que tienen la mente como desbocada, que piensan muchas cosas al mismo tiempo, no logran esa quietud. Esto es fundamental. La relajación es el estado primario para todo lo que tiene que ver con los estados alterados de la conciencia, sobre todo los relacionados con la hipnosis, ¿verdad? Entonces la persona no consigue esa tranquilidad, ese sosiego, esa paz, esa calma de sus pensamientos, sino que por el contrario, como una respuesta reactiva del mismo cerebro, de la misma mente mejor, empieza a pensar una cantidad de cosas y le cuesta mucho tranquilizarse. Hay un elemento que es fundamental para lograr la relajación y que la persona sí o sí lo tiene que dominar, y es la respiración. El respirar bien, el respirar de forma tranquila, armónica, metódica, te permite lograr ese estado de relajación y calma, que es el primerísimo paso para poder entrar en un estado de hipnosis. Así que pues te invito sobre todo a investigar, leer un poco, acercarte a esas técnicas de respiración. El yoga, por ejemplo, el Kriya Yoga, ofrece pues unos métodos, unas terapias, como unos mecanismos que tú puedes aprender, como unas técnicas sería el término más adecuado, de respiración para que logres ese estado de tranquilidad y sosiego que es fundamental para lograr la hipnosis. Entonces, bueno, como te decía, hay varios escenarios, ¿no? Entonces la persona no logra esa tranquilidad, ese sosiego, o por el contrario, en vez de tranquilizarse, como que se llena más de ansiedad.
y esto pues a veces se convierte en un factor desmotivante para la práctica de la hipnosis y se pierde la oportunidad de conseguir muchas cosas positivas que se pueden alcanzar en un estado hipnótico. Entonces, otro escenario es que la persona se aburre porque le da a las sugestiones, le da al conteo regresivo, pues a las visualizaciones y como que no logra entrar en ese estado de trance, ¿verdad? Se desanima entonces. Otro escenario es que se quede dormido, pasa al sueño fisiológico y pues eso no es hipnosis, ¿verdad? El sueño fisiológico es una cosa y la hipnosis otra absolutamente diferente, aunque claro, hay elementos que son comunes. Por ejemplo, la cuestión de que cambia la frecuencia cerebral, se entra en el sueño fisiológico y en el estado de hipnosis en una especie de calma absoluta en cuanto a lo que tiene que ver con factores como el ritmo cardíaco, por ejemplo. La respiración ya se calma en el estado fisiológico de sueño, pero también cuando se entra en estado de hipnosis, pero son cosas muy distintas. Y lo más importante es que en ambos estados se tiene pase directo al inconsciente, pero con una absoluta diferencia. Y es que en el sueño fisiológico tú no tienes control absoluto de los procesos que se están desarrollando allá en el inconsciente, por eso al rememorar, al recordar los sueños te parecen tan absurdos, incoherentes, inconexos, ridículos, absurdos, como que no logras entender de qué se trata, por qué soñaste esto, pero como te explicaba en el capítulo de Los sueños, una ventana al inconsciente, te recomiendo que lo escuches, pues entonces los sueños ante todo utilizan un lenguaje representativo y simbólico de ideas o emociones que están allá en nuestra mente. Entonces el inconsciente, como no tiene patrones que seguir como si la conciencia lógica, entonces por eso es que te parecen tan absurdas las imágenes oníricas. Pero bueno, eso es una cosa muy diferente. Cuando tú entras en estado de hipnosis, sí tienes como una especie de control sobre tu conciencia, sobre lo que está pasando, tienes como una especie, de control, no del todo pleno, pero sí tienes un control y eres consciente de lo que está pasando en tu entorno, ya lo iremos detallando con más cuidado. Entonces es muy importante que tú ante todos te empapes de todo lo que significa la hipnosis y lo que se puede lograr, pero también quiero decirte que pueden haber como ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, una persona que sufra de esquizofrenia o tenga algún tipo de enfermedad mental, es aconsejable no utilizar la hipnosis, pues la mente no está en el estado adecuado de salud, en condiciones óptimas para de pronto soportar o saber manejar algunas situaciones que se pueden presentar en la hipnosis, porque como ya te he dicho, vuelvo y remacho, pues es un estado alterado de la conciencia. Y es muy importante, sobre todo cuando te vayas a someter a una técnica de hipnosis, que busques a una persona que tenga la experiencia, la experticia, que sepa manejar esa situación, que tenga como una especie de reconocimiento. Puede ser una persona que esté vinculada con la salud, un médico, un fisioterapeuta, un psicólogo, un psiquiatra que conozca de la psicología humana, valga la redundancia. Es muy importante porque hay situaciones emocionales que se pueden presentar y esa persona que está induciendo al estado de hipnosis tiene que tener la experticia necesaria para llevar esa condición, ese estado de hipnosis, para poder sacar incluso en un momento determinado a la persona del trance sin mayores consecuencias o secuelas, porque cuando se entra a un estado alterado de la conciencia, si nunca has tenido la experiencia, esto puede llegar a ser un poquito perturbador porque es algo nuevo, extraño, que te puede causar como cierto pánico, cierto susto. Esto sucede, por ejemplo, con algunas drogas o sustancias psicoactivas. Quien no ha fumado nunca marihuana y lo hace por primera vez siente como un pánico porque la mente cambia de frecuencia. Hay una serie de comportamientos que no corresponden a la lógica, a la conciencia que tú regularmente sigues en tu estado de conciencia plena, sino que es algo que no puedes controlar, se desborda y te puede causar pánico. Y también puede suceder en la cuestión de la autohipnosis. Como tú no has experimentado tal vez nunca un estado alterado de la conciencia, al entrar en trance, pues vas a sentir algo raro, extraño, y te puedes como paniquear, puedes sentir como un pánico y puedes salir abruptamente del trance, y esto puede dejar, pues no consecuencias graves, pero sí algún tipo de alteración emocional, de desorientación, de desubicación, sentir como una somnolencia extraña, pérdida del equilibrio, algún tipo de alteración emocional, sobre todo que se genere lo que te dije anteriormente, el pánico, el susto, porque te estás enfrentando a algo nuevo que te puede perturbar. Por eso es muy importante que vayas poco a poco,
Afortunadamente esto no se consigue tan de la noche a la mañana, sino que requiere mucho esfuerzo, concentración, sobre todo trabajo consistente, un esfuerzo por lograr ese objetivo. Va la persona paso a paso, se va familiarizando con el fenómeno hasta que logra dominar la técnica. En algunos casos, en la mayoría, pues hay que decirlo, las personas desisten porque no consiguen los resultados como tan rápido como quisieran o como creía que se iban a lograr. Entonces la persona se puede desanimar. Y esto le pasa también, por supuesto, a aquel profesional de la salud o aquella persona que quiere incursionar en la hipnosis con fines terapéuticos, que tiene que ir en esa situación de paso a paso, ¿verdad? Entonces, al principio las sesiones van a ser muy sosas, aburridas, la gente se puede, ¡ay, qué pereza! Siempre repitiendo pues lo mismo, que ahora vas a entrar a un estado de tranquilidad, relajación. La gente se te aburre, usted mismo se puede aburrir, se pueden contagiar de ese aburrimiento, les da más bien como sueño, pereza, jartera, entonces abandonan la práctica. Hay que tomar conciencia de que es un proceso, es una técnica ante todo. Por eso te dije, no se trata de poderes mentales, sino de una técnica que se consigue tras varios meses o hasta años inclusive de esfuerzo consistente para lograr dominar esa meta de conseguir un estado de trance profundo en la persona, y sobre todo con fines terapéuticos. Como ya también lo reseñaba, incluso hay ocasiones en que un terapeuta reconocido o que tenga mucha experiencia puede incluso llegar a suprimir la anestesia local o hasta general cuando logra que un paciente entre en un estado consistente de hipnosis y mantenerlo durante todo el tiempo que dure el procedimiento. Por ejemplo, la extracción o el arreglo de una pieza dental, algún procedimiento odontológico o hasta una operación, llegado el caso, alguna situación en que se requiera que la persona esté tranquila y sobre todo que no tenga esa sensación física como es el dolor, y estas son palabras mayores. Entonces, pues, si la persona tiene esa capacidad de lograr llevar a un estado de trance a una persona, mantenerla en ese estado y sacarla de forma correcta, pues adquiere como un reconocimiento, un prestigio, y esas son las personas que nosotros debemos buscar cuando nos queramos someter a una situación de hipnosis. Algunos obviamente estarán pensando que les gustaría porque les parece chévere, bacano, como decimos aquí en Colombia, algo novedoso. Ay, yo quiero probar, yo quiero sentir qué es estar hipnotizado. Entonces tienen como esa curiosidad que es muy natural, es algo absolutamente normal que nosotros sintamos como esa inquietud por querer probar lo que es la hipnosis, pero entonces inclusive muy respetable esa posición, por supuesto. Inclusive en esos casos debes buscar el asesoramiento, el acompañamiento, la orientación de una persona que realmente te pueda llevar a un estado de hipnosis, pero sobre todo no perder la oportunidad. Bueno, puede ser que tenga la curiosidad, pero aprovecha también para que a través de la hipnosis pues, se puedan sembrar sugestiones positivas en tu mente, y esto te puede ayudar a mejorar en muchos aspectos de tu vida emocional, sentimental, sobre todo lo que tiene que ver con los estados anímicos. La hipnosis se puede utilizar para casos de depresión, personas ansiosas, nerviosas. No te asustes, vas a tener sobre todo esa confianza, esa conexión de confianza, te repito, es fundamental, porque puede ser que tras sentir el trance, al experimentar lo que es un estado alterado de la conciencia, te puedas asustar, pero no te preocupes. Por eso ese acompañamiento y asesoramiento psicológico es fundamental antes, durante y después de la sesión de hipnosis. Entonces se trata de ganarse la confianza de la persona para saber de que, bueno, va a estar bajo hipnosis, pero va a estar en buenas manos, no tiene de qué preocuparse la persona, porque si tú tienes una aprensión, una desconfianza, un miedo, posiblemente sea muy difícil que entres en trance profundo, y puede ser que te pierdas la oportunidad de aprovechar todas las ventajas que la hipnosis puede traer en tu vida. Entonces es muy importante eso de que te liberes de esos temores, de esas aprensiones, pero sobre todo esa confianza la da el saber de que uno está depositando su integridad en las manos de una persona que sabe del asunto, que lo va a ayudar, lo va a guiar y sobre todo va a lograr beneficios terapéuticos, ya sea que tengas alguna alteración emocional o para alguna situación que esté relacionado con algún asunto físico, pero no descartar, y sobre todo cuando se trata de una enfermedad, por ejemplo, que te produzca un dolor intenso, descartar lo que tiene que ver con las causas de ese dolor, porque esto es muy importante. Por ejemplo, yo siempre cito mucho en este podcast a Sigmund Freud, me encanta su obra, la leo muchísimo. Hoy en día están como muy revaluadas, muchas de las teorías de Sigmund Freud son al menos como controvertibles,
pero es la persona que a través del estudio científico logró que nosotros comprendiéramos un poco más acerca de lo que es el inconsciente, ¿verdad? Entonces Sigmund Freud utilizó en una primera instancia la hipnosis para ayudar a personas que tenían diversos trastornos, pero rápidamente comprendió de que la hipnosis realmente pues podía como tratar el síntoma, pero no la raíz del problema. Entonces no se trata de nosotros a través de la hipnosis o cualquier otra técnica aliviar un síntoma, sino eliminar el problema, neutralizar el problema en el caso de un dolor físico, qué es lo que lo está ocasionando, qué lesión se está presentando, algún daño que se está produciendo en tu organismo y el por qué se está originando precisamente esa dolencia. La hipnosis hasta allá no puede llegar, tiene por supuesto sus limitaciones, pero entonces puede ser una ayuda fundamental para nosotros tratar ciertos aspectos de nuestra vida. Muy importante tener eso siempre en cuenta. En un podcast que más adelante voy a hacer referente a lo que tiene que ver con la regresión a vidas pasadas, donde se utiliza la hipnosis terapéutica, voy a detallar un poco más acerca de la importancia de ese acompañamiento o asesoramiento profesional, porque hay situaciones emocionales que se pueden presentar no solamente en la regresión a vidas pasadas, sino en un estado de trance donde la persona puede tener unas experiencias que rememoren algunas situaciones del pasado, recuerdos que habían quedado como perdidos y que pueden ser perturbadores. Entonces por eso es muy importante ese acompañamiento en todo momento de la hipnosis y saber que se cuenta con la persona que de forma adecuada le va a ayudar a resolver alguna situación que se puede presentar y que está fuera de tu alcance en ese estado de trance. Y también, y más complicada, la cuestión de la autohipnosis, porque si tú de pronto vas como con esa expectativa de lograr ese estado de alteración de la conciencia, de someterte a algunas sugestiones motivacionales para mejorar tu vida, pero entras en un estado de trance, valga la redundancia, y no logras controlar alguna situación que se presente de manera espontánea y te llenas de pánico, de miedo y abruptamente, de forma brusca sales del trance, esto puede dejar algunas secuelas, no graves por supuesto, pero sí perturbadoras y que de todas formas te van a llenar de mucha zozobra y de desconfianza para seguir en este ejercicio de la hipnosis. Bueno, hay una gran diferencia, hay quienes quieren hipnotizar a los demás para las cuestiones del espectáculo, pero eso es algo muy distinto. Realmente nosotros hemos visto en esos music hall, en esos espectáculos de divertimento, cómo llega un hipnotizador con grandes poderes y chasquea los dedos e hipnotiza a una cantidad de personas. Pues eso no es tan así. Realmente la hipnosis es un estado de relajación profunda donde se entra en un estado de trance, un estado alterado de la conciencia, y eso no se consigue en un ambiente de estos donde hay tanta bulla, ruido, donde hay muchas personas. Eso es algo diferente a lo que está utilizando ese supuesto hipnotizador. Posiblemente sí entienda, comprenda y aplique técnicas de hipnosis, las conozca, pero pues realmente en ese momento lo que esta persona está utilizando es algo que se llama sugestión instantánea. La sugestión instantánea opera con la persona que tiene ese elemento de expectación y anticipación frente a lo que puede lograr el hipnotizador con él en un momento determinado. Es decir, es como si usted le transfiriera un poder que realmente no tiene ese hipnotizador, pero que entonces usted dice, uy, no, esa persona con solo mirarme, con solo chasquear los dedos me va a hipnotizar. Entonces en su inconsciente se crea ese vínculo, esa situación de que efectivamente usted es altamente sugestionable precisamente porque lo cree intensamente, y la persona, el hipnotizador, pues la persona que está a cargo del espectáculo lo sabe, ¿verdad? Sabe que usted tiene como esa expectativa, esa anticipación, ese temor, inclusive esa convicción sería el término de que va a ser hipnotizado, y con solo chasquear los dedos o emitir alguna orden o palabra directa, usted entra en un estado como de trance que no es hipnótico, pero que es de sugestión instantánea, donde obviamente se pueden permear una cantidad de sugestiones al inconsciente. A las personas entonces las ponen a hacer como gallinas, a cantar, las ponen rígidas, que sientan frío, porque hay sugestiones que en ese estado pueden tener mucho efecto en la persona. Entonces tiene como ese miedo de hacer el ridículo, pero que le confiere ese poder. No, ese tipo me va a hipnotizar, y efectivamente entra en un estado de sugestión instantánea, pero no es hipnosis propiamente dicha. Es una diferencia muy importante para que lo tengas en cuenta. Lo que es la hipnosis de espectáculo
frente a lo que es la hipnosis terapéutica, que sabiéndola aplicar puede ser de múltiples beneficios. Si estás interesado en estas cuestiones de la hipnosis, lo primero que debo decirte es que es una técnica que puedes desarrollar. No tienes que tener un poder mental, ni algo raro, ni extraño, ni haber nacido con un don. No, nada de eso en lo absoluto. Es una técnica, eso sí, que requiere esfuerzo, trabajo consistente, permanente, que tú lo hagas de forma sostenida en el tiempo. Si hoy hiciste un ejercicio y te acordaste de hacerlo dentro de 15 días, así no funciona nada en la vida, te lo he dicho varias veces en este podcast. Siempre la disciplina y la permanencia en algo que queremos lograr es lo que finalmente arroja un resultado positivo. Entonces vas a empezar de menos a más, sabiendo de antemano que en las primeras sesiones posiblemente no va a pasar mayor cosa, sino que vas a conseguir algo que sí es fundamental, que es la calma, la tranquilidad, el sosiego de tus pensamientos, y esto se consigue cuando logres dominar tu respiración. Si quieres aprender a respirar, hay técnicas maravillosas que utiliza, por ejemplo, el yoga. Hay muchos tutoriales que te pueden indicar cómo respirar más tranquilamente. No son tan difíciles de hacer, pero como todo en la vida, requiere que la persona lo haga poco a poco, de forma metódica, que te adaptes, que te acostumbres, que vayas creando el hábito. Nada en la vida es tan fácil ni tan gratuito como chasquear los dedos. Esos resultados cinematográficos no existen cuando se quiere lograr objetivos grandes. Por eso te invito a que si estás interesado o interesado en aprender técnicas de hipnosis, se puede lograr, pero requiere tiempo, paciencia, constancia y mucha disciplina. Si eres un médico, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, alguien que quiere emplear esa técnica con sus pacientes, también por supuesto vas a conseguir muy buenos resultados, pero igual te digo que debes entonces tener paciencia, sacar el tiempo y la disposición necesaria y abrir la mente sobre todo a lo que significa el uso de la hipnosis, porque a veces hay muchas personas que pueden tener mucha formación académica y tener algún prejuicio con respecto a todo lo que está relacionado con esas situaciones de la mente. Pues ya la hipnosis, y para nadie es un secreto, no es un don, un poder, sino una técnica, pero que de todas formas, si de manera inconsciente tienes algún prejuicio, mejor que te liberes de él para que no existan restricciones en cuanto a la aplicación y aprovechamiento de la hipnosis como técnica terapéutica en el tratamiento y acompañamiento de tus pacientes. De seguro que va a resultar de múltiples beneficios. Entonces te invito tanto a aquellos que quieren con fines terapéuticos aprender hipnosis, o usted que es una persona común y corriente que de pronto tiene la curiosidad, pero también como la expectativa de que con la hipnosis puede superar alguna situación traumática difícil en su vida, ya sea a nivel comportamental, algún mal hábito como fumar o cualquier situación, o que es una persona muy nerviosa, ansiosa, pues puedes lograr múltiples beneficios. Esa sugestión permanente de forma positiva que vas a hacer en tu mente va a dar sus frutos tarde que temprano, pero te invito a que tengas paciencia, que trabajes arduamente con disciplina y sostenimiento, y verás que en muy pocos meses vas a conseguir dominar una técnica que va a traer muchísimos beneficios para tu salud, ya sea tanto física como emocional. Hay personas que les gustaría dejar de comer tanto, pero que no logran hacerlo porque es que la mente no les responde, y tienen toda la razón, absolutamente toda la razón. Entonces, en esos casos también la hipnosis se puede convertir en algo muy importante para eliminar esa aprensión, esa situación incontrolable, las fobias, los miedos. Hay personas que tienen miedo a las alturas, a conducir un vehículo, tienen miedo de los ratones. Bueno, hay fobias para todo lo que quieras, montar en un avión. ¿Quieres superar estas situaciones? La hipnosis de seguro vas a comprobar que es súper efectiva, bien aplicada, de seguro que va a traer múltiples beneficios. Y como te dije, puede servir para aliviar como un síntoma, ¿verdad? Pero si tú tienes una enfermedad grave que te esté ocasionando una dolencia física, pues la hipnosis ahí sí no es tan efectiva, no te va a curar esa enfermedad, por ejemplo un cáncer. No hay que crear falsas expectativas en las personas, hay que decirles la verdad. Te puedes ayudar como un paliativo contra el dolor, pero no te va a curar una enfermedad grave. Esas sugestiones positivas pueden ayudarte mucho a sobrellevar una enfermedad o incluso a superarla, pero nunca van a reemplazar el tratamiento, ya sea farmacológico o el tratamiento y protocolo que esté diseñado para esa enfermedad en general. Así que
te recomiendo siempre no perder esa conexión con la realidad y saber y ser consciente en todo momento de que si tienes una enfermedad grave o una situación muy complicada, pues la hipnosis ahí tiene unas limitaciones importantes que hay que reconocer y entender para saber de que no sirve para todo en general y que está muy lejos de ser, por supuesto, una panacea para los males del ser humano. Bueno, queridos amigos, en otro podcast me voy a referir a la terapia de regresión a vidas pasadas, donde vamos a tocar también el tema de la hipnosis, que es fundamental, es una herramienta poderosísima para lograr ese estado de relajación y sobre todo entrar a algo que es maravilloso, que nos inquieta y nos perturba a veces, que es el inconsciente. No tenemos, recuerda, control sobre él directamente, pero ahí están todas las claves de nuestra vida, están allá en el inconsciente. No podemos manejarlo, no tenemos acceso directo a él, por algo es de esa forma, y el entrar de pronto, de forma desordenada, sin mucha experiencia, es como abrir a veces un portal donde no se sabe qué va a salir de él. Es como abrir una caja de Pandora, ¿recuerdas? Lo de la caja de Pandora, que estaban todos los males ahí contenidos, se abrió y salieron esos males. Igual puede pasar con nuestra mente inconsciente, es como una caja de Pandora en ocasiones, se abren portales y a veces pueden salir cosas que no podemos manejar ni podemos volverlas a meter ahí, entonces nos podemos meter en un problema. Por eso siempre te digo que el acompañamiento en estos casos, en todo lo que está relacionado con la mente, estados de conciencia alterado, es fundamental, pero de personas serias que tengan conocimiento, experiencia y sobre todo mucha integridad. Queridos amigos y amigas, qué gusto haber estado con todos ustedes en este podcast de Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.